Ya, diga conmigo, esta es mi Biblia, soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo, puedo hacer lo que dice que puedo hacer, hoy recibiré la palabra de Dios, confieso que mi mente está alerta, mi corazón receptivo, nunca más seré igual, en el nombre de Jesucristo, amén. Gloria a Dios, denle un aplauso. Gloria a Dios, amén. Bendecimos a nuestra querida hermanita Ladita, amén. Amén. Dios les bendiga a todos, amén. Muy bienvenidos, muy pueden tomar asiento. Toda la tribuna y los que están allá atrás también tomen asiento. Los que están de este lado, si se pueden sentar más adelante, no quieren, ya, pero siéntense ahí atrás. Ya. Amén, por fe andamos. Dios llama las cosas que no son como si fueran, amén, no es que mienta. Esto vamos a tomar un título: Dios terminará lo que empezó. Dios empezó algo en nosotros cuando aceptamos a Jesús. Dios empieza algo, Dios tiene un propósito con nosotros, Dios empieza algo con nosotros. Siempre se ha pensado que solamente tiene que ser un predicador, un evangelista, un apóstol, un profeta, un maestro, o solamente un cantante, un levita. No es solamente eso desde el punto de vista ministerial, pero también hay cosas. Yo leí en la palabra de Dios que Dios le dio una sabiduría y una inteligencia a dos para construir el arca. Le dio esa inteligencia. Entonces no es solamente ministerial, porque necesitamos médicos, necesitamos abogados, necesitamos corredores de propiedad, necesitamos eléctricos de automóvil, necesitamos mecánicos de automóvil, necesitamos dentistas, necesitamos podólogos, necesitamos peluqueros, necesitamos dermatólogos. Entonces Dios nos da veterinarios. Entonces Dios nos da una infinidad de... Perdón, ya me emocioné. Dios nos da una infinidad de dones, que son dones. ¿Por qué dones? Es que unos son dones espirituales, los dones espirituales de profecía y todo eso, pero también los otros son dones, son regalos, porque Dios nos hace, porque no cualquiera es médico. Entonces Dios le da una inteligencia a un ser humano, como para que después, por ejemplo, uno que es médico, después de médico, hace otro curso y se reciba de dermatólogo. Se perfecciona. O por ejemplo, un médico ya se recibe de médico y después es médico cirujano. Entonces Dios le da esa capacidad, esa inteligencia. Y no solo eso, vamos más abajito. Hay gente que es trabajadora, que limpia, por ejemplo, que hace aseo, y es un trabajo digno. Amén, es un trabajo digno el que trabaja ya limpiando. A algunos les gusta limpiar la iglesia y es un trabajo digno. A algunos les gusta ofrendar, eso es una bendición. O sea, todos, algunos enfermeros, otros más abajo, no sé, dueñas de casa, madres. Entonces todos tenemos una labor, amén. Hay gente que le gusta criar perritos y cuidarlos, y esos perritos de la calle, y no abandonarlos, y es una bendición. Hay gente que le gusta ayudar a la gente de la calle, es una bendición. Todo lo que hagamos, nunca desmerezcamos lo que hacemos, porque Dios va a terminar esa obra. O sea, ¿cómo la va a terminar? Dios nos pone algo en el corazón, Dios nos pone algo de hacer, no solo cantar, sino que Dios nos pone algo para hacer, y entonces cuando Dios nos pone eso, Dios lo va a perfeccionar. Eso es la palabra cuando dice que Dios terminará la obra, y la obra también espiritualmente que empezó en nosotros, pero Dios lo perfecciona. Ahora dice Filipenses 1:6, dice estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena
obra, o sea, empezó una buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, sacúdase de la duda, del desánimo, que a lo mejor piensa, no puedo estudiar, no puedo ser profesional. No, lo que Dios empezó en ti, Dios lo va a terminar. Y si tú eres una persona, por ejemplo, ¿cómo se llama eso? Dueña de casa, no dueña de casa, sino que personas que ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la vida? Que van a hacer el aseo, personas como auxiliares de aseo, esa es la palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa persona empieza a tener más fuerza, porque está haciendo una actividad, y entonces Dios se la va perfeccionando, va teniendo fuerza. En realidad, el cuerpo está hecho para moverse, el cuerpo no está hecho para siempre estar estático. Hay momentos que tú duermes y se está tranquilo, hay momentos, sí, pero cuando estás en el día, el cuerpo ojalá esté siempre en movimiento, porque le hace bien. Entonces Dios perfecciona esa obra que nosotros empezó. Hay tantas cosas que nosotros empezó. Por eso que yo lo digo, porque yo antes lo creía que los convertidos de verdad son los que andaban con corbata, con traje, con una Biblia así de grande y golpeando a todos con la Biblia. No, hay muchas cosas que la gente hace y tiene que sentirse también en el cuerpo de Cristo, porque está en Cristo y somos llamados a hacer muchas cosas. Hay gente que son vendedores también, otros arrendadores y muchas cosas que la gente puede hacer, amén. Entonces son muchas diversidades. Pero entonces Dios va a terminar lo que empezó. Empieza algo en nosotros, pero Dios lo terminará. Usted sabe lo que Dios empezó en usted, o sea, lo terminará. ¿Qué significa? Lo perfeccionará. Cada día tú vas a ser más perfecto en eso. Por ejemplo, si yo empiezo, yo estoy empezando ya a estudiar francés, italiano, inglés, portugués, pero yo sé que si sigo estudiando, Dios me va a ir perfeccionando, pero también tengo que ponerle empeño, también tengo que dar mis horas. Entonces Dios nos va perfeccionando en eso. O deportista también, ¿cierto? Alguien que hace ejercicio, Dios lo va perfeccionando. A veces dicen, ¿y por qué tenés ese cuerpo? Pero que la gente se ejercita, ¿ven? Ahora, pero hay cosas que Dios va a terminar. Mira, por eso les digo que no es solamente los dones espirituales. Hay cosas que Dios las va a cumplir. Un deseo que tú tienes dentro de tu corazón, Dios lo va a cumplir. Vamos a leer en Lucas 2, 25, 30, dice así. Este fue Simeón. Simeón tenía un sueño, Dios va a terminar ese sueño. Tenía un sueño de ver a Cristo. Habían pasado 20 años después de la promesa que Dios le dijo. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, ya estaba viejito. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, ¿ve? Pero él no es que andaba danzando, sino que estaba sobre él, amén. Y le había sido revelado, mira la misión que tenía él, por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. O sea, esperó 20 años. Y entonces dice, y conmovido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús, María y José, lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos. ¿Quién? Simeón tomó al bebé, a Jesús cuando era bebé, en sus brazos, y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Dios cumplió ese sueño que tenía Simeón. Pasaron 20 años, no importa, esperando a Cristo, hasta que lo tomó en sus brazos y dijo, ya Señor, he visto a Cristo, ahora puedo morir, puedo descansar, porque mi sueño se cumplió, se realizó. Por eso que te digo que Dios va a terminar o va a perfeccionar lo que en ti empezó. Hay un sueño en tu vida, solamente tenemos que confiar
confían en Él y Él lo va a terminar. Hay sueños en nuestra vida que lo va a terminar. Amén. Tenemos que solamente creerle a Dios. Ahora, fíjese que David fue ungido rey a los 17 años, pero pasaron 13 años, según la Biblia, pasaron 13 años. Y Nabal, entonces, ¿qué es lo que pasó? Pasó aquí algo, pasó que David cuidaba, había un hombre rico que se llamaba Nabal, su esposa Abigail, pero el hombre rico, entonces David había defendido lo que él tenía, le había ayudado con su guerrero, y un día David estaba lejos y Nabal en otro lado, y mandó a pedir a Nabal ayuda económica, o sea, alimentos para él y para todo su ejército que tenía, y Nabal era rico, pero Nabal no quiso, dijo, ¿quién es David para yo dar? Se puso grosero con él. Entonces David determinó, dijo, voy a ir con todo mi ejército y voy a destruirlos a todos, por ser egoísta. Y entonces dice que Abigail, la esposa, dice que fue bien sabia y tomó cierto, no sé si, caballo o burro, ahí dice la palabra, y ella fue con muchas cosas hacia David, fue con mucha mercadería y le dijo, Señor, perdona ahora a este Nabal, porque así como es su nombre, significa tonto, significa menso, ¿cierto? Porque no quiso, fue egoísta, y ella fue con toda la mercadería y ella le dijo al rey David, le dijo, el Señor le recordó, le dijo, no hagas contigo eso con Nabal y nosotros, porque tú vas a quedar como desprestigiado, tú vas a ser rey, ya no vale la pena ensuciarte las manos con alguien que no lo merece, no baje, no descienda. Entonces dice que David le hizo caso, recibió todo, y dice que después la mujer Abigail llega a su casa y el hombre Nabal tenía un banquete y estaba borracho, y ella no le cuenta nada ese día, le cuenta al otro día, y dice que de ahí quedó como paralítico Nabal, y dice que Dios le cortó la vida. Y después, claro, David se casó con Abigail. Amén. Pero yo se lo voy a leer un poquitito, una parte que dice, vamos a leer en 1 Samuel 28, 1 Samuel 25, 1 Samuel 25, 28, 31 dice, es lo que le dijo a Abigail, yo te ruego que perdones a tu siervo esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable, mi Señor. O sea, le recordó lo que Dios iba a hacer, lo que Dios iba a terminar con David. Había un plan, por eso que te digo que Dios, lo que empezó, tu plan, tu sueño, tu propósito que empezó, va a terminar. Entonces ella le recordó, le dijo, no vale la pena ir a ensuciarte con este hombre. Y le dijo, yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Y aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con toda la vida de mi Señor será legada en la haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de la onda. Entonces ahí dice hasta el 31, y dice, y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa. O sea, ahí le recuerda, Señor Rey, no vale la pena ir a derramar sangre, ¿cierto? Porque tú vas a ser rey, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor, y que Jehová haga bien a mi Señor. Acuérdate de tu sierva. Claro, ella después le dijo, acuérdate de tu sierva. Pero allí Abigail le recordó lo que Dios había empezado en David, antes que David derramara sangre, ¿cierto? Porque iba a ir a pelear con todo. Hasta Abigail había sido muerta, pero Abigail le dijo, no vale la pena. Entonces, claro, Nabal murió, por supuesto, según la Biblia dice que después David se casó con Abigail. Bueno, eso es otro tema.
Pero ahí le recordó lo que Dios empezó y lo que iba a terminar. Claro, porque David, ¿cómo empezó? Era un niño, y cuidaba las ovejas de su papá, pero después terminó como rey, ¿cierto? Terminó como rey. Claro, fueron procesos, fueron escalones bien fuertes, porque fue bien perseguido, pero terminó como rey, ¿sabes? Entonces, vamos a leer Génesis 30, 22. Aquí también, en Génesis 30, 22, aquí nosotros, en Génesis 30, 22, aquí hay una cosa hermosa, Mira, dice, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios y le concedió hijo. Dios se acuerda de Raquel. Dios se acuerda de Raquel. O sea, ¿qué significa? Significa que ya, por ejemplo, Jacob, ¿cierto? Se fue donde su tío Labán, ¿cierto? A lo mejor está en la historia, se había enamorado de Raquel, no de Lea, pero el tío lo engaña, entonces se casa con Lea primero por engaño, y Lea empieza a tener hijo tras hijo, y Raquel no podía tener hijo. Entonces, claro, Raquel era hermosa, según Lea era más o menos nomás de carita, era ahí nomás, pero Raquel era hermosa, pero no podía tener hijo. Dios había cerrado la matriz de Raquel y no le podía dar hijo. Entonces Raquel, había una angustia dentro de ella, porque decía, Señor, algo empezó en mí, pero no lo ha terminado. Señor, tú no has terminado, porque me diste a Jacob por esposo, pero soy mujer, soy esposa, pero me falta algo que termine. Entonces, claro, pasaban los años y ella veía como Lea quedaba encinta, que dio un hijo, después tenía otro hijo, después con su sierva tenía otro hijo, tuvo muchos hijos, bueno, fueron 12, pero Dios dice que terminó la obra en Raquel. ¿Qué significa? Que se acordó de Raquel y le dio 2 hijos. ¿Usted sabe que fue José? ¿Y quién sabe quién fue el otro? Benjamín, ¿ya? Para que se acuerden, para que lea la Biblia. Entonces Dios le dio 2 hijos, pero se acordó de Raquel. Dios terminó la obra, porque para eso estaba destinada Raquel. Por eso le digo que no es solamente predicar. Ella estaba con un propósito de tener hijos. El propósito que Dios había empezado en ella, casarse con Jacob y tener hijos, porque de ahí viene toda una descendencia israélica. Entonces, por eso que hay propósitos de Dios. Dios termina los propósitos. No todos vamos a ser predicadores, no todos vamos a ser cantantes, no todos, pero hay llamados y llamados de Dios, amén. Hay cosas, incluso un predicador, un pastor puede hacer otras cosas también, o hay muchas, porque dice que al que tiene, más se le dará. Entonces uno puede hacer muchas cosas también, no solo quedarse ahí. Pero sí, Dios completa la obra. No sé cuál es tu sueño, pero Dios empezó un sueño en ti, no que estés durmiendo ahora, pero empezó un sueño en ti, empezó un propósito, empezó un plan, porque el Señor dice, planes de bien tengo para ti y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene planes, tiene sueños, pero eso lo va a terminar. Eso significa lo va a perfeccionar. Dice, lo va a terminar. Dios va a terminar esos sueños, amén. Solo tenemos que creerle a Él. Ahora hay una cosa muy bonita que está en Juan 11, 43. Juan capítulo 11, 43. Juan capítulo 11, 43. Amén. Mire lo que dice. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Amén. Y el 44 dice, y el que había muerto salió atado en las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Qué tiene que ver esto? Mucho tiene que ver, porque Jesús también tenía un propósito, tenía un plan. ¿Cuál era el plan? No era ir a sanar a Lázaro. No era ir a sanar, no era terminar de ir a sanarlo. La terminación de Jesús era ir a resucitar a Lázaro. Eso era el plan de Dios.
Entonces, porque María y Marta le fueron a avisar que Lázaro estaba enfermo, entonces Jesús estaba en otra aldea y le dijo a los discípulos, no, quedamos 2 días más. Y después cuando llegaron, ¿cierto? María, Marta dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y después María también, y le dijo Marta, cree que yo soy la resurrección y la vida. Ya, y después, claro, se usó todo eso, Dios le lloró, sí, todo eso, pero Jesús no tenía el plan de sanar, por eso se demoró. A veces las promesas de Dios, a veces los planes de Dios, a veces los sueños de Dios tienen un tiempo. Dios se va a demorar, Dios a veces se demora, pero porque tiene un propósito mejor. No era sanar a Lázaro, era resucitarlo, era más fuerte que la sanidad, porque él podía sanarlo, pues se vuelve a enfermar. Yo no sé lo que vio Lázaro cuando murió, pero cuando resucita con algo mejor, o su cuerpo todo su cuerpo, yo me imagino que todo su cuerpo se vitaminiza, se fortalece, porque Dios lo resucita, es un cuerpo nuevo. Entonces tal vez puede ser el mismo cuerpo, pero un cuerpo regenerado, un cuerpo cambiado. Entonces la idea de Dios no era solo sanarlo, era resucitarlo. Eso era el plan, y Dios tenía que terminar ese plan. Jesucristo venía para eso. Mire, imagínense que a veces nosotros esperamos cosas y las queremos ya, Señor, pero ven ya, Señor, llena la iglesia ya. No, Dios tiene planes. Nosotros hemos cometido muchos errores, hemos tenido mucha gente aquí que no ha sido de bendición, y las ponemos al frente y no ha sido de bendición. No, lo que quieren es bajarme del pedestal. Pero yo quiero decirle que a veces porque no hemos esperado en Dios va a llegar un momento que va a traer gente, está trayendo gente, va a traer gente, y esa gente se va a preparar con el mensaje. También va a estar predicando acá, pero vamos a estar en la misma línea, en la misma palabra de fe, igual. Entonces esa es la diferencia. Entonces que no machismo, sino que vamos a estar igual. Entonces hay un plan de Dios, Dios traerá la gente correcta, sí, porque a veces la gente incorrecta, porque también hay una cosa, que no somos pollos, somos águilas. Tenemos que juntarnos con gente que nos haga volar más alto. O sea, tenemos que juntar con gente que sepa más que nosotros. Tenemos que tener relaciones con gente, o escuchar. Yo me estoy refiriendo, no estoy diciendo hacer distinciones de personas, sí, pero cuando escuchamos a gente que sepa mucho más que nosotros, entonces nos hace volar en el espíritu, nos hace tener ánimo, decir, Señor, gracias, porque tu plan no era sanar a Lázaro, era resucitarlo. Y a veces hay planes de nosotros, a veces puede que te despidan de un trabajo, pero es que Dios te tiene otro trabajo mejor. Es que a veces no lo entendemos. Nosotros decimos, pero ¿por qué? Pero el Señor te dice, para algo es, porque Dios tiene otros planes. Dios va a perfeccionar esos planes, Dios los va a terminar. A veces uno dice, pero ¿por qué no me pagan este dinero que me deben? Pero es que Dios te va a dar en multitud. La Biblia dice también que cuando el ladrón es sorprendido, pagará 7 veces y entregará todo el haber de su casa. Entonces la bendición va a ser más grande. Entonces a veces yo digo, Señor, para algo es, y que eso no nos afecte, sino que digamos, Señor, tú vas a perfeccionar ese plan, así como tú no tuviste ese plan de sanar a Lázaro, sino de resucitarlo, que es más fuerte, más grande. Y la última cosa hermosa, entonces el plan de Dios era resucitarlo. Ahora Zorobabel tenía un sueño de reconstruir el templo, Zorobabel. Eso está en Zacarías 4, 6, 10. En Zacarías 4, del 6 al 10. Entonces, Zorobabel construye el templo. Tenía un sueño de construir el templo, pero le era difícil. Y aquí está en Zacarías 4, del 6 al 10, dice así. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel
serás reducido a llanura. ¿Cierto? Y dice, Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Amén. Y entonces dice, vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa. O sea, el Señor ya tenía un plan, se demoró, sí, y sus manos la acabarán, las manos de Zorobabel, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Amén, la plomada, claro, para reconstruir, porque muchos se admiran, ay, la iglesia es pequeña, no hay gente, no hay esto, no hay esto, no aquí. Pueden decir muchas cosas, pero Dios dice que no es con fuerza, esto, no con ejército, sino con su Espíritu Santo. Pero Zorobabel tenía el sueño de reconstruir el templo, y así nosotros también tenemos el sueño de que Dios, por eso digo yo, gracias Señor por los que han venido, vienen, vendrán y volverán a venir, gente que tú traerás conforme a tu voluntad. Dios traerá gente que va a alabar, va a glorificar, va a bendecir a Dios, va a escuchar el mensaje, va a aprender la palabra, va a hacer una bendición, gente que va a ser de bendición. No va a ser gente machista, no va a ser gente que solamente mire la ropa, mire la apariencia, no, sino que va a ser gente que ame a Dios. Dios tiene planes, Dios va a terminar lo que empezó, así como Zorobabel pudo terminar el templo. Le costó años, sí, le costó tiempo, sí, es verdad. Hay cosas que no son las cosas de Dios. No es como el Nescafé, que es de la noche a la mañana. No, mire, imagínense, aquí habla de un constructor. No está hablando de un profeta, ni un apóstol, ni un pastor, ni un maestro, ni un evangelista. Está hablando de un constructor, ¿cómo se llama? De la construcción, ¿cómo se llama? Ingeniero o maestro, ¿cierto? Maestro de la construcción, que ponen ¿cómo se llama? Albañil, que ponen ladrillos, ponen todo eso. Está hablando de eso, porque construyen. Entonces, gente que va a construir la iglesia, Dios tiene su tiempo. Nos hemos equivocado, sí, nos hemos equivocado por las emociones, pero ahora seguimos adelante, porque la palabra, como decimos, Dios y nosotros somos multitud, Dios y nosotros somos multitud, Dios y nosotros somos multitud, y su palabra es verdad. Nunca va a volver a Él vacía. Dios terminará la obra que empezó. Póngase de pie, gloria sea al Señor. Todo lo que en ti empezó, póngase de pie, todo lo que en ti empezó, Dios lo va a terminar. Gracias, Señor. Póngase de pie que vamos a orar al Señor. Amén, gloria a Dios. Todo parece que todo va mal. Parece que, no sé, hay cosas que nos deben dinero, hay cosas que nos echan del trabajo, hay cosas que hay una enfermedad, a veces hay dificultades, pero tranquilo, que Dios sigue aún en su trono, y Él tiene el control de todo. Solo tenemos que confiar en Él. Dios va a terminar, Dios va a perfeccionar la obra que nosotros empezó. Dios bendice la obra de nuestras manos. Levante sus manos conmigo y diga: gracias, Señor. Gracias, Señor, no estoy sola. Dile: no estoy solo. Tú estás conmigo, Señor. Tú estás conmigo como poderoso gigante, Señor. Y tú terminarás la obra que empezaste en mí. Señor, si hay algo que me está molestando, si hay algo que está yendo mal en este momento, es para algo bueno, es para algo. Todo mal reabunda para bien. Dígale: gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, porque aún de lo malo aprendo, Señor, aún de lo malo aprendo, Señor, porque todo reabunda para bien a los que aman a Dios. Gracias, Señor, dile: gracias, Señor, te alabo, te bendigo, te doy toda la gloria, toda la
la honra, toda la alabanza y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.